Este es un ejercicio de base dual que espero que les sirva para el ejercicio de la tarea de examen de base dual. Está sencillo, pero viene todo lo que necesitan saber para hacer el de la tarea de examen. Bueno, vamos a considerar a el espacio vectorial B como el espacio de los reales y a gamma una base con los elementos de la base e tilde 1 y e tilde 2 como 2,1 y 3,1. ¿Cuál es la base dual beta estrella del espacio dual B estrella? Si recuerdan, esto es lo que les pide el ejercicio de la tarea. Claro que con el espacio de los polinomios de grado 2. Bueno, para empezar sabemos que la base dual está compuesta por funciones lineales que actúan de esta manera, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el elemento 1 de la base dual actuando sobre e tilde 1 va a dar 1 y el elemento 1 de la base dual actuando sobre e tilde 2 va a dar 0. El elemento 2 de la base dual actuando sobre e tilde 1 va a dar 0. Y el elemento 2 de la base dual actuando sobre e tilde 2 va a dar 1. Pero eso no nos da mucha información, ¿no? Ahora, como gamma es una base, no es la base estándar de R. De hecho, sabemos que la base estándar de R2, perdón, aquí debe ser R2, es E1 igual a 1,0 y E2 igual a 0,1. Entonces podemos escribir a la base beta, que va a ser la base estándar, como E1 y E2. Podemos escribir a gamma, a los elementos de gamma, en términos de la base beta. Esto es muy fácil, ya que el elemento 1 es 2,1. En términos de la base beta, esto nos va a dar 2 por 1,0 más 1 por 0,1. Y el elemento 2 de la base gamma, en términos de beta, simplemente va a ser 3,1 expresado en la base beta. Esto es 3 por 1,0 más 1 por 0,1. Muy bien. Ahora vamos a meter estos en nuestra expresión de los elementos de la base dual. Es decir, E1 actuando sobre e tilde 1, pero expresado en la base beta, y E1 actuando sobre e tilde 2, pero expresado como el elemento de la base beta, E2 actuando sobre e tilde 1, pero expresado como elemento de la base beta, y E2 actuando sobre e tilde 2, pero expresado como elemento de la base beta.
Muy bien. Empecemos con E1 y cómo actúa sobre E tilde 1 expresado en la base beta. Sabemos que esto es igual a 1 por cómo actúa los elementos de la base dual. Pero E1 está actuando sobre, recordemos la expresión para E tilde 1 en términos de la base beta, era 3 por 1,0, perdón, era 2 por 1,0 más 1 por 0,1, y esto es lo mismo que E1 actuando en 2 por el elemento 1 de la base beta más 1 actuando por el elemento 2 de la base beta. Recordemos que como los elementos de la base dual son funciones lineales, abren sumas y entonces esto nos queda como E1 por 2 actuando por el primer elemento de la base beta más E1 actuando por 1 por el elemento 2 de la base estándar de R2. Como es lineal, también saca escalares y esto es 2 por E1 actuando en el primer elemento de la base estándar de los reales de R2 más 1 por E1 actuando en el segundo elemento de la base estándar de R2. Sabemos cómo se comportan E1 actuando sobre E tilde 1 y E tilde 2 y E2 actuando sobre E tilde 1 y E tilde 2. Pero no sabemos esto, y esto es lo que queremos encontrar. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación, porque recordemos que todo esto era igual a 1. Entonces teníamos que 2 por el primer elemento de la base dual actuando sobre el primer elemento de la base estándar más el primer elemento de la base dual actuando sobre el segundo elemento de la base estándar va a ser igual a 1, que era lo que teníamos acá. Ahora, si escribimos esto mismo, es decir, el primer elemento de la base dual actuando sobre E tilde 2, pero expresado en la base estándar, teníamos que esto era igual a 0. Vamos a escribirlo en sus componentes y esto nos daba que era 3 por 1,0 más 1 por 0,1 y esto es lo mismo que E1 3 por E1 más 1 por E2. Ya sabemos que E1 es lineal, entonces abre sumas y saca escalares. Y esto es lo mismo que 3 de E1 actuando sobre el primer elemento de la base estándar más E1 actuando sobre el segundo elemento de la base estándar. Entonces tenemos nuestra segunda ecuación. Quiere decir que 3 E1 actuando sobre el primer elemento de la base estándar más E1 actuando sobre el segundo elemento de la base estándar nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque esto era 0. Muy bien, entonces resolvamos ese primer sistema de ecuaciones. Teníamos, recordémoslo, que 2 E1 más E1 E2 era igual a 1 y que 3 E1 más E1 E2 era igual a 0. Esto lo sacamos simplemente de las ecuaciones anteriores.
Entonces solamente esto se reduce a resolver el sistema de ecuaciones. De esta ecuación voy a despejar E1 actuando sobre el segundo elemento de la base estándar. Y esto simplemente nos deja que el primer elemento de la base dual actuando sobre el segundo elemento de la base estándar es 1 menos 2 veces el primer elemento de la base dual actuando sobre el primer elemento de la base estándar. Lo voy a sustituir en la segunda ecuación y entonces me queda que 3 veces el primer elemento de la base dual actuando sobre el primer elemento de la base estándar más el primer elemento de la base dual actuando sobre el segundo elemento de la base estándar, lo sustituyo por lo que me había dado en la ecuación anterior y esto tiene que ser igual a 0. Simplemente hago el algebrita y vemos que estos son términos semejantes y entonces me queda que el primer elemento de la base dual actuando sobre el primer elemento de la base estándar más 1 tiene que ser igual a 0, de donde el primer elemento de la base dual actuando sobre el primer elemento de la base estándar es menos 1. De aquí ya puedo sustituir el valor del primer elemento de la base estándar de la base dual actuando sobre el primer elemento de la base estándar en mi ecuación que tenía para el primer elemento de la base dual actuando sobre el segundo elemento de la base estándar. Lo sustituyo y me queda que el primer elemento de la base dual actuando sobre el segundo elemento de la base estándar simplemente es 3. Entonces ya tengo cómo actúa mi primer elemento de la base dual en los elementos de la base estándar. ¿Cómo me ayuda esto a encontrar la base dual? Pues muy fácil. Sabemos que si yo quiero expresar mi función, mi covector phi actuando sobre XY, que es un elemento de R2, en términos de la base, en este momento yo solo lo que tengo es que quiero expresar a este covector XY en términos de mi base dual, de este elemento de la base dual. Entonces, XY, el vector XY que vive en R2, lo puedo expresar como X por 1,0 más Y por 0,1, que esto es lo mismo que X por E1 más Y por E2. Entonces, si a esto yo le aplico el primer elemento de la base dual, me va a dar E por X por E1 más Y por E2, que como sabemos que es lineal, abre sumas y saca escalares. Me queda X por E1 más Y por E1 E2. Ya vimos cuántos son estos valores. El primero era menos 1,
y el segundo era 3. Entonces tenemos que mi primer elemento de la base dual actuando sobre cualquier vector XY de R2 es menos X más 3Y. De ahí que ya tenemos nuestro primer elemento de la base dual actuando sobre cualquier vector de R2. Ahora, hagamos lo mismo para el segundo elemento de la base dual. Teníamos que el segundo elemento de la base dual actuando sobre el primer elemento de la base gamma expresado en beta era igual a 0. Pero el primer elemento E tilde, 1, expresado en la base beta, lo podíamos escribir como 2 por E1 más 1 por E2. Como E2 también es lineal, abre sumas y saca escalares, me queda que esto es 2 por E2 E1 más E2 por E2. Como ya les había dicho, ya sabemos cómo actúa E2 en E tilde 1 y E2 en E tilde 2. Pero no sabemos cómo actúa E2 en los elementos de la base estándar, es decir, en E1 y en E2. Y esto es lo que vamos a averiguar. Sabemos que esta expresión es igual a 0. Entonces tenemos nuestra primera ecuación. La segunda ecuación va a ser E2 actuando sobre E tilde 2, pero expresado en beta. Recordemos la expresión de E tilde 2 en beta era 3 por E1 más 1 por E2. Otra vez, el segundo elemento de la base dual abre sumas y saca escalares, y esto lo convierte en 3 E2 E1 más E2 E2. Pero esto era igual a 1. Entonces ya tenemos nuestra segunda ecuación. Vamos a poner las dos para recordarlas. Teníamos que 2 E2 E1 más E2 E1 era igual a 0 y 3 E2 E1 más E2 E1 era igual a 1. Voy a despejar de aquí el segundo elemento de la base dual actuando sobre el primero de la base estándar, y simplemente me queda que el segundo elemento de la base dual actuando sobre el primero de la base estándar es menos 2 veces el segundo elemento de la base dual actuando sobre el primero de la base estándar. Perdón, aquí debe ser un 2. Aquí también. Muy bien. Y ahora sustituyo este resultado en la segunda ecuación, de donde teníamos que 3 veces el segundo elemento de la base dual actuando en el primer elemento de la base estándar, más el segundo elemento de la base dual actuando sobre el segundo elemento de la base estándar era 1. Si sustituyo esto aquí, tenemos esta ecuación. Simplemente haciendo el álgebra, nos queda que el segundo elemento de la base dual actuando sobre el primero de la base estándar es igual a 1. Si sustituimos esto
en la ecuación que nos había dado la expresión para el primer elemento, tenemos que E2, es decir, el segundo elemento de la base dual actuando sobre el segundo elemento de la base estándar, es igual a menos 2 veces el segundo elemento de la base dual actuando sobre el primer elemento de la base estándar, que era 1, y esto nos queda que es menos 2. Entonces ya tenemos cuánto vale el segundo elemento de la base dual actuando sobre el segundo elemento de la base estándar y el segundo elemento de la base dual actuando sobre el primero de la base estándar. Recordemos que lo que quiero ahora es expresar a cualquier vector XY cómo sería el elemento 2 de la base dual actuando sobre este vector. Entonces, habíamos quedado en que podíamos escribir este vector como combinación lineal de la base estándar. Como E2 es lineal, abre sumas y saca escalares. Y ya sabíamos cuánto valía esto, ¿no? Que el primero era 1 y el segundo era menos 2. Sí. Entonces, esto es x menos 2y. Y de esta manera ya tenemos nuestra expresión para el segundo vector, el segundo covector de la base dual, de donde nuestra base dual nos queda como sigue. El primer elemento nos queda como menos x más 3y y el segundo elemento nos queda como x menos 2y.